Hola, estás escuchando un show más, el podcast sobre dos ruedas. Soy Wilson Argüello desde la ciudad de Bogotá, Colombia, trayéndole a ustedes la serie El caso Colmenares, un suceso ocurrido en el 2010 que se revelaría en el 2017. Este es el tercer capítulo. Voy a hacer una especie de resumen corto, muy corto, de los dos capítulos anteriores. Entonces la serie va de la muerte en extrañas circunstancias de un muchacho de 20 años llamado Luis Andrés, un estudiante universitario, quien sale de rumba con un grupo de amigos, unos 10 aproximadamente, y ya al salir de la discoteca hacia sus casas, de repente va a comprar un perro caliente con dos amigas, dos de las compañeras de rumba. De repente él empieza a correr unos 300 metros hacia el norte de la ciudad, donde hay una especie de canal de agua. Estando corriendo, solo una chica lo acompaña, la otra chica se queda atrás porque lleva zapatillas, lleva tacones, zapato alto y no puede correr. Al final llegan los dos, el Luis Andrés y una chica que estaba coqueteando con él. Cae a la cañada, muere y todo pareciera que fue un accidente, pero luego de exhumar el cuerpo un año más tarde se le encuentran unas heridas en el rostro que indican que él recibió una golpiza y ya no parece que fue un accidente sino un asesinato. Bueno, si fue un asesinato, tiene que haber un asesino, y aquí ocurrió un crimen. ¿En qué se basa más o menos todo? La última persona que vio los últimos instantes de la vida de Luis Andrés fue Laura Moreno, quien siempre ha dicho que él vio caer a Luis Andrés. Ella le contó eso a la mamá de Luis Andrés, a los bomberos, a los policías, a los amigos y a todo el mundo que le ha preguntado. Y en los juicios que se han realizado en estos últimos 7 años, ella pues o la gente con la que ella dialogó, el policía con el que dialogó, el bombero con el que dialogó, esas personas han dado un testimonio de la especie de entrevista que esa mañana 31 de octubre, Laura tuvo con ellos, y por lo menos unas 8 personas han contado una versión diferente, como si Laura a cada una de las personas con las que se entrevistó le hubiera dicho una cosa diferente. Por decir algo, voy a inventar, pero es como para recrear. Al policía le dijo que Luis Andrés se cayó y que ella no se dio cuenta. Por ejemplo, a la mamá le dijo que sí, que ella sí lo vio, pero que no lo encontró. Al bombero le dijo que no se cayó, que era o bueno, que sí que se cayó, pero que ella no vio. Bueno, empezó como que a cada persona con la que se encontraba pareciera, según ellas, esas personas, que ella está dando una versión diferente, como acomodando las cosas. Eso con respecto a Laura. Uno de los amigos que llegaron en la camioneta, ya sabemos que Luis Andrés cayó, Laura lo vio caer y ahí después, unos máximo 10 minutos después, llegaron sus compañeros de rumba, todos en una camioneta. De ahí va a surgir una persona con un testimonio muy importante y es Jessie Quintero. Jessie Quintero es amiga de Luis Andrés Colmenares, no es amiga de Laura Moreno. Entonces Jessie es amiga de Luis Andrés y ella era la que se quedó. Dejó de correr detrás de ellos dos porque llevaba tacones. Entonces subió en la camioneta cuando los recogieron el resto de amigos, llegaron todos juntos y empezó a preguntar qué pasó. Resulta que ella, no sabemos por qué, y es también ahora está también siendo acusada por la justicia por encubrimiento o porque lo que ella parece que llegó a hacer al sitio fue a desviar la información.
O sea, cuando el policía, digamos, ya le preguntó a Laura, pasó a preguntarle a Jesse qué pasó, Jesse empezó como a decir, no, no, él ya se fue. No, no, él no cayó al caño, él cayó al caño, se salió y se fue. Empezó como a desviar, como a que la gente no buscara en el canal a Luis Andrés. O sea, ella es como una especie de cómplice. Entonces, hasta ahora llevamos dos. Laura lo vio caer y tiene 8 versiones diferentes de lo que ocurrió. Y Jesse empezó a encubrir a Laura, que es curiosísimo porque no se conocen. Solo se han visto algunas cruces en la universidad, ni siquiera estudian la misma carrera. Tienen algunos amigos en común, como por ejemplo Luis Andrés, y cosas así circunstanciales. El caso es que ellas dos fueron las que finalmente serían acusadas por la justicia. Laura como casi que coautora, por así decirlo, del crimen, y Jessie como encubridora de Laura. A partir de esa información se saca todo el caso adelante, y de las hipótesis que les comenté en el capítulo 2, la que empezó a tomar muchísima más fuerza y más credibilidad fue la del crimen pasional a cargo del exnovio de Laura. Recordemos que Laura y Luis Andrés estaban teniendo un coqueteo, llevaban menos de un mes de conocidos. Entonces entra Carlos Andrés a este cuento, una cuarta persona, y él es el exnovio de Laura, muy buen amigo aún de Laura. Él fue exnovio, desde pequeños han sido amigos, y aún hoy, 2017, siguen siendo amigos. ¿Qué pasó? La hipótesis como más fuerte es que Carlos de alguna forma llegó al lugar, golpeó a Luis Andrés, como más o menos uno podría recrear la escena, como, oye, ¿tú por qué te estás metiendo con mi chica? Ven, papá, y de pronto le pega un golpe, de pronto se le fue la mano y lo mató. Laura ahí mirando la cosa, como, ahora qué hacemos, ven, hago algo con el cuerpo, lo puedo botar al canal o no, y me voy. Y ya queda sola Laura y empieza a inventar lo de que vio a Andrés volando y trama a todo el mundo, a la policía, a los bomberos y todo eso. Ahora, la justicia tuvo que luchar muchísimo, muchísimo por consolidar este caso. Porque esto es complicadísimo, complicadísimo. ¿Cómo inculpar a Carlos Andrés? Yo siempre he barajado dos hipótesis. Él planificó la muerte con anterioridad o le salió de improviso esa noche. O sea, él con anterioridad dijo, yo a este tipo lo voy a parar y le voy a meter su muenda para que aprenda a no meterse con mi mujer, y con tiempo planificó todo y dijo, ya sé que voy a ir el 31, él va a ir el 31 a una fiesta, yo voy a ir y ahí nos veremos. Eso puede ser planificado. O la hipótesis 2 es, él simplemente estaba en el lugar, igual que Luis Andrés, pasándolo bien con sus compañeros de estudio, y de todos modos dijo, ahora voy, aquí ya que nos vemos, vamos a arreglar cuentas, y se las vio. Entonces están como esas dos hipótesis. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno planifica las cosas, pues puede como que alistar material, ¿no? Alista un arma, alista una camioneta de escape, alista de pronto unos compinches o amigos con los que uno vaya a trabajar, que pueden ser sus guardaespaldas o alguien que uno contrate, ¿cierto? O sea, uno necesita como, ya que tiene tiempo y ya planificado un asesinato, o no un asesinato, al menos empecemos por una golpiza. Entonces como que uno puede alistar las cosas, como que voy a hacer, cómo voy a actuar, cómo voy a escapar y cómo voy a dejar todo en limpio o algo así, ¿cierto? Si fue algo de imprevisto que simplemente salió ese día, pues como que no se necesita, o sea, como que todo va saliendo a ritmo. Entonces vamos a ver que este caso un poco en profundidad, partiendo pues obviamente de las hipótesis de Laura y Jessie. De ahí se desprende todo. Laura vio e inventó 8 historias y Jessie trató de encubrir a Laura. De ahí parte todo, la justicia, la investigación y todo. A Carlos lo involucramos, ¿por qué? Porque cuando recuerdo que yo les dije al comienzo del capítulo 1 que ellos estaban haciendo fila
o cola, una hilera para ingresar a la discoteca. Cuando estaban ahí los amigos, Luis Andrés le dijo a Laura: mira, allá está tu exnovio. Y ya, o sea, como que él pasó por ahí. Entonces el exnovio sí estaba por ahí en el lugar, Carlos Cárdenas sí estaba en el lugar. Y luego él lo dijo: sí estuve en el lugar. Él estaba con una nueva chica que estaba saliendo, y si no estoy mal, con su hermana y su cuñado. O sea, iban dos parejas, iban 4 personas. Él iba con otros 3. Casualmente parece ser que entraron a la misma discoteca, pero en 2 grupos aparte. En un grupo estaba Luis Andrés con sus 9 amigos y en el otro grupo estaba Carlos Andrés con sus 3 amigos. Nada que ver, ni un grupo se juntó con el otro. Estaban en diferentes ambientes, por decir algo. Esta discoteca tiene ambientes, tiene como que, si no estoy mal, creo que son 3 pisos, y no sé si en cada piso tiene un ambiente diferente. Y fuera de todo, adentro como que hay como salones. Yo no he entrado a la discoteca, la verdad, pero más o menos me la dijeron que era así. Y bueno, entonces digamos que uno puede estar, no necesariamente, a pesar de que está en el mismo lugar, puede perfectamente ni siquiera verse con una persona. Bueno, entonces, el primer indicio es que sí se vieron y que sí se referenciaron. Luis Andrés lo vio y dijo: mire, Laura, allá está tu exnovio. Listo, ya se vieron a la entrada, rumbearon. Entonces eso fue más o menos alrededor de las 10:30 que ingresaron al sitio. Rumbearon todo lo que pudieron. A las 3 de la mañana ya sabemos que todos para afuera. Y ahí afuera viene el cuento: ¿cómo logró este man darle una golpiza? Luis Andrés se fue a comer el perro, que ya sabemos que está más o menos a unos 100 metros de la discoteca. Fueron con Laura y Jessy, los 3 caminando. Compró el perro. Luis Andrés sale a correr hacia el norte y ahí empieza la trama. Ahí puede empezar la trama. Jessy definitivamente se quedó por sus tacos altos, no podía correr, y queda Laura sola con él corriendo. Ahí podría haberse llegado Carlos, lo coge, le dice: venga, esto ya es invento mío y de la justicia, obviamente, en tratar de recrear lo que ocurrió. Pero uno más o menos se puede imaginar así como más o menos el hablado. Voy a obviar groserías, no las voy a decir, pero más o menos: oiga, ahora sí, venga, ¿qué es lo que le pasa a usted con mi novia? Venga, ¿nos vamos a golpear o qué? Y tome y le pegue un empujón, un puño, bueno, no sé. Se puede uno ya inventar cosas, recrear qué pudo haber ocurrido. De pronto, con las 2 hipótesis: si él ya había planificado esto, pues de pronto estaba ahí con sus guardaespaldas o con algún amigo o un par de amigos, ¿cierto? Si fue lo que ocurrió de ese momento, pues podría estar solo o con sus otros 3 amigos, que estaba con su nueva novia, por así decirlo, su hermana y su cuñado. El caso es que ahí ya fue donde actuó Carlos. Y Carlos siempre ha negado esto. Siempre niega que él hubiera hecho algo. Vamos a la versión de Carlos. Carlos dice que sí entró, que de pronto en la fila los vio, no pasó nada, entró, rumbió, se fue, no sabemos bien si en un carro o en un taxi, se fue para su casa. Y de hecho él como que él mismo dejó a su nueva novia en su casa, a su hermana y su cuñado en su otra casa, y se fue para su casa. Esa es la versión de él que ha mantenido hasta hoy, 2017. La versión de la justicia y de las investigaciones es que él de alguna forma llegó allá donde estaba Luis Andrés corriendo con Laura, lo golpeó, y aquí se desprenden un poco de cosas. Lo golpeó como para darle una enseñanza de que no se meta con su novia, y se le fue la mano y lo mató. ¿Y ahora qué hago con el cuerpo? Y se desprenden más cosas, porque puede ser que coge el cuerpo y lo lanza al caño, o coge el cuerpo y se lo lleva. Lo más plausible es que se lo lleva. Entonces él coge el cuerpo, porque obviamente no va a dejar el cuerpo ahí botado. El caño tiene una corriente de agua que no es suficiente aparentemente para arrastrar un cuerpo. Es una corriente de agua de más o menos, de máximo unos 80 centímetros de ancho, y de profundidad tiene unos 20 centímetros. Y no es una corriente fuerte, es suave. Entonces es muy difícil que arrastre un cuerpo.
Bueno, entonces lo más plausible es que él en su vehículo o en un vehículo que tenía listo o en algo coge el cuerpo de Luis Andrés, se lo lleva y se va. Se desaparece con sus amigos, con sus compinches o solo, según como lo haya hecho. El caso es que Laura vio. Y de ahí en adelante empieza la versión de Laura, que Luis Andrés salió corriendo, se fue hacia la canal, cayó. Ella fue a revisar dónde estaba, no lo vio, se desapareció. Llegan sus amigos, le dicen que Luis Andrés se cayó y se desapareció. Llaman a la policía, llaman a los bomberos, llaman a la mamá, llaman a todo el mundo. Y Luis Andrés se perdió. Eso ocurrió más o menos de 3 a 5 de la mañana, del 31 de octubre, era un domingo. A las 9 de la noche encuentran el cuerpo. Esa misma noche, los bomberos hacen una segunda búsqueda. Vienen y encuentran el cuerpo a 100 metros de distancia de donde ocurrieron los hechos. 100 metros hacia abajo, donde ocurrieron los hechos. Entonces, se cree que Carlos Cárdenas se lleva el cuerpo en su vehículo y para deshacerse del cuerpo y como darle credibilidad un poco a lo que dice Laura, como para que todo encaje lo de Laura, luego durante el día, a escondidas, vienen y botan el cuerpo o plantan el cuerpo 100 metros más abajo de donde ocurre los hechos según Laura, y ahí hay como una especie de túnel, o sea, el canal pasa por debajo de una carretera, un túnel como de unos 30, 40 metros de largo, yo creo, unos 40 metros de largo, 30, 40, yo estuve en el túnel. Es un túnel muy clarito, de hecho pues de día se podría ver, yo fui de noche, entonces con la luz del celular vi perfectamente, está todo muy claro y se ve pues muy... No es nada sucio ni nada, es un canal de aguas lluvias que de hecho también crece bastante cuando llueve bastante. Bueno, ese fue el hecho, digamos, el planteamiento de la justicia, y ahora la cuestión es llevar a Carlos ante la justicia, pues obviamente detenido, encarcelado. Acá la gente se encarcela antes de enjuiciarse, es normal en Colombia. Lo cogen, lo encarcelan, se prepara el juicio. Mientras tanto Laura también se va metiendo cada vez más en toda la investigación. Jesse obviamente también, porque ella mantiene que ella no vio nada y que lo que dijimos al comienzo, ella trató como de desviar, según también los testigos, de desviar la información, como que a los bomberos les decía, no busquen por acá, busquen por aquí. En la policía, no, él no está por acá, está como por acá, como por allá, o sea, como tratando de alejarlos del canal. Y Laura también, por ejemplo, cuando llegó la mamá de Luis Andrés, que le dijo a la señora, no busquen el canal que yo ya busqué, busque mejor por allá, hágase como lejos de aquí, algo así. Y también como que la policía, entonces entre las dos como que dieron esa versión más o menos. Y por eso Laura, pues, ¿a dónde vamos? Está Carlos Andrés, autor material e intelectual de todo esto. Laura, cómplice, coayudante y encubridora. Jesse, como, no sé qué palabra utilizar, pero como dispersadora o tratando de desviar la información. Entonces estamos los tres con el protagonista que falleció. Vamos a ver qué ocurriría en el juicio. Yo creo que en un cuarto episodio, en otro episodio, este es un tercer episodio, porque es que les quiero contar bien cómo es el lugar de los hechos. Es importantísimo conocer el lugar de los hechos, porque nos da una idea, y va a ser muy difícil hacerlo. Yo he tratado de pensar cómo contarles a ustedes cómo es ese canal, que aquí en Colombia le dicen caño, pero yo prefiero llamarlo canal. Imagínense como el canal de Panamá, pero una cosa en miniatura, de 2 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Es muy importante comentarles para que nos imaginemos toda la escena. Entonces voy a cortar este audio aquí, voy a dejar ahí en este momento a Carlos, que estuvo en la cárcel. Las 3 personas, Carlos, Laura y Jesse, fueron detenidos, llevadas a la cárcel. Luego finalmente Laura y Jesse le dieron casa por cárcel. Carlos Andrés lo tuvieron como 1 mes.
Luego también le dieron casa por cárcel, si no estoy mal, y nos alistamos para el juicio contra Carlos. Eso va a ser más o menos en el capítulo 5, porque en el capítulo 4 les voy a contar cómo es el lugar donde ocurrieron los hechos. Bueno, esto es el caso Colmenares, una edición especial de el podcast Un Show Más, grabado desde Bogotá, Colombia, por Wilson Argüello. Pueden encontrarme como @Wilson Argüello en Facebook, o Un Show Más, una página, una fanpage que hay en Facebook también. Búsquenme por ahí, busquen el podcast, síganlo, compártanlo. Muchas gracias por escucharme. Recuerden e insisto en que estoy tratando de ser lo más delicado posible en este tema, porque estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de algo muy delicado, y como siempre reiteraré, teniendo en cuenta a la víctima, a sus familiares y a todos los involucrados en este caso, para que nadie vaya a sufrir por lo que yo estoy haciendo. Que estén muy bien.